Mm, Hoy día vamos a hablar dos temas específicos respecto a la descripción de la física y puntualmente un objeto matemático que es muy útil dentro de la física, que son los vectores. Y también haremos un pequeño repaso sobre trigonometría por si no conocen mucho, lo suficiente para utilizar en el curso. No abundaremos mucho en el tema porque esto es para tener un curso completo sobre álgebra eh, en todos sus niveles y cálculo, porque bueno, vectores da para mucho. Vectores. Tenemos que tener en cuenta, primero, al momento de querer entender cómo podemos describir las cantidades físicas, estamos acostumbrados al clásico escalar o al número. Por ejemplo, si pesamos un kilo de harina o si pesamos una taza de café sobre una balanza, esto nos va a dar un valor y nos va a dar una masa de un par de gramos. Esto es solamente un número acompañado de una unidad. Pero tenemos un objeto matemático que son los vectores, en los cuales tenemos el número, este escalar, que es una magnitud, una cantidad de... que es un número, pero aparte de tener un número, también tiene una dirección. Y tenemos que tener en cuenta que tiene estas dos componentes, escalar y dirección. Y una dirección tenemos que entender que está medida en un plano o en los reales, donde podemos entender con una dirección positiva y negativa, ¿sí? Entonces podemos ir hacia adelante o hacia atrás si hablamos de una flecha o una dirección. Entonces tenemos por un lado los escalares, que son solamente los números, y los vectores, que son los números con dirección. Y esto es acompañado de, obviamente, sus unidades, porque estamos hablando de física, y en la física sin unidades no sería nada, no estaríamos describiendo la naturaleza. Es importante que el vector es un objeto matemático, tiene una complejidad y una belleza por detrás que muchas veces cuesta observarla y en la media todos tuvimos un pequeño trauma muchas veces en matemática con los profesores de física que no les gustaba mucho hablar sobre el tema. Pero bueno, primero, los vectores tenemos que entenderlos que están sobre un espacio métrico, tenemos que poder medir. Habíamos hablado que existían muchos tipos de espacios métricos, cilindro, esta bajada del cerro, subida, que viene a ser una silla de montar, la esfera, etcétera, un plano. Y nosotros nos quedamos con el plano cartesiano, o volumen cartesiano. Un saludo al Migue que me hizo la aclaración ahí en un plano cartesiano de 3 dimensiones. Un plano de 3 dimensiones. Bueno, tenemos la descripción cartesiana y nos vamos a quedar por ahora solo en 2 dimensiones para poder explicar qué es un vector. Si nosotros observamos un vector A, como aquí lo tenemos, con una rayita arriba, esa es la gran diferencia matemática para describir un vector de un escalar. Ya cuando no tiene rayita arriba no es vector. Un vector está en un espacio métrico. Nosotros estamos actualmente en nuestro querido espacio X, Y, ¿cierto? X tongo y tongo. Este vector es tiene un largo, una distancia y tiene una dirección. Si nosotros notamos, tiene una proyección sobre el eje Y que le vamos a llamar A sub I. Y este irá en la dirección Y tongo. Si nos damos cuenta, yo lo estoy trabajando no como vector ahora, sino que lo estoy hablando como una componente proyectada sobre el eje Y. Lo mismo podemos hacer sobre el eje X, donde tenemos esta A sub X proyectada sobre el eje X tongo. Una proyección sobre un vector unitario X tongo, ¿ya? Entonces aquí dejamos de hablar directamente de un vector como un escalar con dirección y pasamos a hablar de un escalar en una componente. ¿Sí? Empieza a ser un poquito complicado comprender esto, pero vamos a ir relajándonos con el proceso. Por otro lado tenemos en la componente B, tenemos nuestro vector B, que tiene sus componentes B sub I y B sub X, proyectados respectivamente sobre sus ejes coordenados. Podemos describir cada vector como la suma de sus componentes proyectados en eje X, eje Y, y si hablamos de una tercera dimensión, en el eje Z. Como tenemos acá, A vector va a ser igual a A sub X en X tongo más A sub Y en Y tongo. Esa es una forma de proyectarla, pero
podemos también proyectarlo de una manera trigonométrica, donde podemos hablar de el módulo de A por el coseno del ángulo en la proyección y en el eje X, y le tenemos que sumar su componente en el eje Y, que viene a ser el módulo del vector A por el seno de alfa. Bueno, tenemos vectores, pero ¿realmente estamos claros qué son los vectores? El módulo de un vector se define como la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Si nosotros observamos esto, se parece mucho al teorema de Pitágoras, porque tenemos que entender que el módulo de un vector es el largo que tiene desde el inicio del movimiento hasta el final del movimiento, y las proyecciones vienen a ser los catetos. Entonces estamos hablando que la suma de los catetos al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que si lo despejamos rápidamente vamos a obtener que el largo del vector va a ser igual al módulo de este vector, y se describe de esta forma. Los vectores, tenemos una operatoria que mantiene la clausura, que nos deja dentro del mismo espacio vectorial, en el cual tenemos la suma. Podemos sumar los vectores, podemos restar los vectores y podemos multiplicar los vectores. Pero no tenemos una multiplicación como nosotros conocemos. No. Tenemos el llamado punto cruz y producto punto. Para la suma, tenemos que estar bastante claros que podemos hacerlo de manera matemática o de manera gráfica. La manera gráfica es bastante simple, en los cuales tenemos una proyección de un vector en nuestro plano cartesiano, la proyección del otro vector, y podemos generar mediante una pequeña cuadratura cuál va a ser este largo del vector. Este mecanismo es interesante, pero actualmente no nos va a ser muy útil porque nosotros queremos llegar directamente a la matemática. Por eso, porque nos va a ser mucho más fácil escribir los vectores de manera matemática que empezar a rayar 1000 hojas para poder sumar los vectores, porque a veces se vuelven incalculables si los queremos trabajar solo de manera gráfica. Tenemos el vector A, por ejemplo, y nuestro vector B. Tenemos que notar que para sumarlo tenemos que sumar las componentes A sub x de xtongo con la componente B sub x de xtongo. Entonces nos va a quedar AX más BX en xtongo. Y por otra parte tenemos que AI más BI van a estar en la componente y-tongo. Y nuestro nuevo vector, que va a ser la suma del vector A, va a ser el vector C, que cariñosamente le llamaremos vector C, va a ser igual a la suma de la componente en X a X más BX, y por otro lado la suma de BI más AI. Bueno, la vuelta, ya se entiende. Esto mismo ocurre si los queremos trabajar de manera trigonométrica. Tenemos que sumar los componentes en xtongo y los componentes en y-tongo. Y si aparece un componente en z-tongo, también tenemos que hacerlo. Para ver ejemplos, te invito a ver unos videos que encontré en YouTube. No voy a reinventar la rueda, entonces te invito a que veas estos videos. Son un poco más extensos y van pasando paso a paso. Bueno. El producto punto entre los vectores A y B, considerando, por ejemplo, este es un vector A en un plano cartesiano con un eje XY y un vector B en el mismo eje cartesiano. Tenemos un ángulo que los separa. Se define el producto punto A punto B como tenemos que entender que A está compuesto por un AX en xtongo más un AI en y-tongo, que
el mismo producto punto por nuestro Bx en su componente BI en I tongo. Y si tuviera una tercera componente más, también tendría que ir puesta. Esto nos va a quedar que AXBX más AIBI. Y esto podría continuar, pero no es mucho lo que nos va a decir. Lo que podemos utilizar es la descripción geométrica, que es de la forma donde A, B, todos estos son vectores, porque nadie me dijo, por el coseno entre el ángulo de ellos. Tenemos que recordar que el producto punto está contenido en los reales y podemos hablar directamente que son los vectores, ¿cierto? Que nos llevan a los reales en una dimensión, ¿sí? No hay mayor cosa que tenerlo en cuenta. Es lineal por la izquierda, es miticida, definida positiva, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que recordar que esto es un módulo, ¿cierto? Ya habíamos visto que el módulo es, ¿sí? Y análogo para B, ¿cierto? Great. Por otra parte, tenemos que el producto cruz se define como A cruz B vectores, ¿cierto? Donde tenemos la forma matricial para x, y, z tongo con ax, ay, az, bx, bi, bz, y aquí tenemos que sacar la determinante para cada uno en x tongo menos ax, az, bx, bz en y tongo más ax, ay, bx, bi, ¿cierto? Y esto en z tongo, ¿de acuerdo? Esto se vuelve complicado, para que sacar la determinante cada uno, pero ok, bien con eso, pero tenemos la descripción también geométrica, donde A cruz B se define como el módulo de A por el módulo de B por seno entre el ángulo que los separa, considerando la misma idea que el ejercicio anterior, un vector A, un vector B en un plano X, Y, Z, ¿cierto? El ángulo que los separa sería este. Y esto van a estar en nuestra nueva componente n tongo. Por ejemplo, si tenemos un vector A en el eje X, un vector B en el eje Y tongo, vamos a tener un vector directamente en el eje Z tongo. La regla de la mano derecha y todo lo que necesitamos para la parte de torque. ¿Ok? Felices con esto. Respecto a la trigonometría, es importante recordar que en un triángulo tenemos las proyecciones de un ángulo, por ejemplo, alfa, como el seno de alfa viene a ser el cateto o la proyección opuesta al ángulo que tenemos acá. La proyección que está en contacto o el cateto que está en contacto a este ángulo es el coseno del ángulo, y nuestra hipotenusa para nuestro mismo triángulo rectángulo viene a ser nuestro tangente del ángulo. Es importante recordar, el seno es la proyección opuesta del ángulo, ¿sí? Opuesta porque está en el cateto que no tiene contacto con este ángulo. Nos vamos a quedar con esta idea bastante simple de trigonometría, en la cual
podemos describir solamente en un triángulo rectángulo cómo proyectar los vectores de mejor forma para lo que nos viene del curso. Lo que sí, te invito a ver los videos que te voy a dejar a continuación para que quieras, por si quieres profundizar un poco más y ver ejercicios resueltos de otros canales de YouTube. Eso, que estén bien. Chaolín bombín. La Feña Vinilla.